Finalmente, te decía, el caso de Claudio de la Carbonara, que es el delegado de la línea B, no es kirchnerista, de hecho es militante del PTS, que integra el Frente de Izquierda de los Trabajadores y que no se lo puede acusar de estar trabajando para el kirchnerismo. Así que hay variedad dentro de los dirigentes, pero como vos decías, hay discusión permanente con las bases y qué es lo que está ocurriendo en este momento. Martín Ocampo, bueno, finalmente parece que se levanta el paro del subte. Bueno, esperemos que sí, que lleguen a un acuerdo la empresa y los delegados y podamos restablecer el servicio. Ahora, la pregunta es cómo llegamos a esto. ¿Cómo llegamos a 10 días sin subte en la ciudad de Buenos Aires? Y la verdad yo creo que hay dos abordajes. El primero es el plano general, que algo vos planteaste en el tema, en la introducción, y tiene que ver con la forma de acción política que tiene el gobierno nacional. El gobierno nacional ha decidido que aquel que piense distinto a él lo va a perseguir, lo va a hostigar y no lo va a dejar gobernar en los casos de aquellos que gobiernan. Y lo ha hecho con la ciudad en muchas oportunidades. Lo hizo con Daniel Scioli hace un par de semanas, obligándolo a postergar el pago de aguinaldos. Lo está haciendo con De la Sota. Aquel que se opone lo persigue, no solamente con el caso de gobernador, está el caso del empresario inmobiliario que sufrió un escrache televisivo por parte de la presidenta, o las consultoras que miden la inflación. No se puede medir la inflación solamente, ni se puede publicar, lo pueden hacerlo solamente los diputados nacionales porque tienen inmunidad de arresto, pero las consultoras no lo pueden hacer. Hay persecución para aquel que piensa distinta. En el caso de la ciudad, esa persecución ya viene desde hace tiempo, viene con el problema de la basura, si te recordás, viene con el tema del retiro de los policías federales en hospitales y escuelas, viene con el problema del Banco Ciudad y el intento por sacarle los depósitos judiciales al Banco Ciudad para desfinanciarlo. Y, por último, el conflicto que viene con el subte, que no viene desde ahora, que viene es un proceso de intentar generar un sistema de financiamiento de la ciudad que perjudique a un dirigente político que es opositor. Ante esa situación, donde está en juego las libertades públicas, donde está en juego una forma distinta de ver la vida en la Argentina, nosotros queremos una democracia donde todos podamos hablar, donde no se persiga al que piensa distinto, y en eso nosotros sí nos vamos a poner intransigentes y nos vamos a poner duro. El planteo de Mauricio Macri, cuando dice yo no voy a tolerar este avasallamiento por parte del gobierno nacional, es poner freno. Esto ni siquiera es una táctica de enfrentamiento. Nosotros no queremos un enfrentamiento con el gobierno nacional. Ojalá pudiéramos encontrar vías de comunicación que permitan acordar políticas públicas. Pero el gobierno ha decidido someter a los designios de la presidenta a todo aquel que piense distinto. Es el gobierno más unitario de Rivadavia hasta la fecha. No hay ningún proceso de reclamo que pueda hacer ningún tipo de gobernador. De hecho, el 75% de la coparticipación se queda en el gobierno central. Es decir, están todos mendigando plata del gobierno central y con eso los disciplina políticamente. A nosotros no nos va a disciplinar. A ver, Francisco Tito Nena. Bueno, la verdad que estamos en 10 días de paro. 10 minutos estamos yendo con el móvil en la subsecretaría de Trabajo, donde están saliendo los metrodelegados. En la Secretaría de Trabajo se sentaron el jueves. La Secretaría de Trabajo de la ciudad, que es el ámbito de aplicación, donde tenía que estar el gobierno de la ciudad, la empresa Metrovía, los trabajadores, y que los trabajadores, en el primer día de paro del viernes ese, que hicieron viernes a las 9 de la noche, sábado y domingo, dijeron, estamos dispuestos a discutir salario y condiciones de trabajo que lo tienen retrasados desde el mes de junio del año pasado, que no discutieron, que solamente se sentaron en marzo para plantear una cuestión, y el gobierno de la ciudad, el jefe de gobierno, que gobierna esta ciudad de Buenos Aires y que tiene la responsabilidad, yo vuelvo a repetir, me van a decir, no, nuevamente el 127% de aumento, sí, hubo un 127% de aumento, ahora también dijo que con ese 127% no le alcanzaría y que el valor del transporte de subterráneo sería 5 pesos con 50, que no tiene dinero en la ciudad de Buenos Aires, cuando en la ciudad de Buenos Aires tiene el presupuesto más alto por per cápita en la Argentina, 36.000 millones de pesos, y además los ciudadanos de Buenos Aires están pagando dentro de la ABL una parte
para aquellos que están cerca del subte, para las obras del subte. El gobierno nacional le giró el 50% de los aportes de subsidio y el otro 50% lo tenía que poner el gobierno de Mauricio Macri. Es una vergüenza, es vergonzoso. Mauricio Macri no tiene la capacidad de estar al frente de una ciudad de Buenos Aires que lo votó el 64% y que mira para otro lado. Esto no es una disputa entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Es el gobierno de la ciudad. Es alguien que cuando asume una responsabilidad de Montenegro tiene que asumirla con todas sus consecuencias. No solamente en ir a sacarse fotos cuando les conviene, con la sociedad rural, generando cuestiones. Yo no voy a discutir con vos, Martín. Y bueno, lo que nosotros estamos planteando, ¿te das cuenta que esto, lo que nosotros estamos planteando, ¿cómo? Ciudadanos, además, 1 millón de ciudadanos, y en esto coincido con vos, pero ese millón de ciudadanos, que es parte de los 3.300.000 que están en la ciudad de Buenos Aires y que los demás sufren las consecuencias de este conflicto, digo, también tienen que fijarse que este jefe de gobierno mira para otro lado, que este jefe de gobierno no se hace cargo de y hay una irresponsabilidad vergonzosa de Mauricio Macri en plantear esta cuestión. Cuando se sentó y tomó la disposición del aumento de salario, cuando el esvase que dirige el señor Picardo, que es amigo personal de Mauricio Macri, y en junio fue a hacer una auditoría en los trenes del subte de Buenos Aires, tomó al acta del 3 de enero como el acta planteada. Ahora que dice Martín Ocampo. No, bueno, hizo un variopinto de planteos, pero vamos por algunos. Primero, esto hay que poner en el contexto en el que se desarrolló. El gobierno nacional está desarrollando una política de ajuste macroeconómico, lo llaman sintonía fina, en otra época era cirugía mayor sin anestesia, pero es más o menos lo mismo, con algún maquillaje, pero es más o menos lo mismo, y lo que está haciendo es un recorte de gastos. Dijo, como hizo Carlos Menem, que nos tiró por la cabeza los hospitales y los colegios a las provincias, en este caso decide, bueno, le tiro por la cabeza el subte a Mauricio Macri y al gobierno de la ciudad. Y el gobierno de la ciudad tiene que buscar un sistema de financiamiento, porque acá no hay magia. Ellos pueden, como hacen, meter mano en el Banco Central, en la Reserva del Banco Central, en los fondos del ANSES, o en el Tesoro, o se autofinancian a través de préstamos que le hace el Banco Nación al gobierno nacional. La ciudad no tiene ese mecanismo de financiamiento, tiene mecanismos de financiamiento genuinos, que son su recaudación tributaria, es decir, sus impuestos y el endeudamiento. Y los sistemas de endeudamiento. Es decir, que aumentaron si uno bastante le traslada, este año lo de la BL, más del 300%, y además van a aumentar, aumentar en enero del 2013. Después discutimos el sistema tributario de la ciudad y vas a ver que lo que nosotros queremos es uno progresivo. Porque la distribución de la riqueza también se discute cuando se le discute a quién se le cobra los impuestos. Nosotros le queremos cobrar los impuestos a los ricos, no como ustedes que no quieren cobrar. Ustedes no le cobran ni ustedes le cobran impuestos a los trabajadores. Le cobran el impuesto a la ganancia de los trabajadores. Le cobran el impuesto. Nosotros le queremos cobrar el impuesto a la BL, que es el que paga, el que tiene una manifestación de riqueza. Que en esta ciudad de Buenos Aires no le queremos cobrar a los trabajadores. Ustedes no le están cobrando. Ustedes le cobran impuestos. Déjame terminar la idea, Tito. Martín Ocampo. Déjame terminar la idea, después si querés discutimos el régimen tributario de la ciudad y lo comparamos con el nacional. Por favor. A ver. Y en ese marco, en ese proceso político, decidió sacarse ese gasto del subte. La ciudad, ¿cómo lo absorbe ese gasto? Primero, desarrolló una política de transporte instaurando el sistema de subsidio que no subsidia a los que viajan, subsidia a los empresarios. Es decir, es un claro ayuda para que más empresarios o menos empresarios, o los pocos empresarios sean cada vez más ricos, pero no para mejorar la calidad del transporte. Ahora hay que desmontar todo ese engendro de política pública que generó el kirchnerismo y nos quieren transferir el subte. Y no nos dicen ni cómo van a financiar, ni cómo se van a financiar las obras. Una pregunta. Una obra es importantísimo. Va a pasar lo de Sarmiento en cualquier momento. Una pregunta para los dos mirando para adelante, ¿no? Yo creo que más allá de que me parece que en los argumentos hay razones, como siempre, y creo que ustedes también lo saben, hay razones de un lado y del otro, pero bueno, siempre cuando se marcan posiciones, se extreman las posiciones como una forma de defender también las propias, ¿no? Me parece que este tema está entrando en la disputa política del 2015. Macri, en las actitudes que ha tenido en los últimos días, claramente está marcando, diciendo, bueno,
me planto como Pero vos dijiste cuando pero sí, acá hay un pasa? gobierno que viene por todo, nosotros le autoritario, pedimos. nosotros nos plantamos. Le pedimos una entrevista a la presidenta. Sin duda, la presidenta Tito, se junta con Cristina el... también ha usado esto como una forma de desgastar a Macri. Pero a ver, Con los metros delegados se a junta, ver, pero con nosotros perdón. no nos puede juntar. Macri tiene que terminar su mandato de acá al 2015, ¿no? Empezó su mandato en diciembre del Bueno, los dos 2011. tienen que gestionar hasta trabajar, el 2015. tiene que estar trabajando, nosotros Bueno. estamos trabajando, la presidenta está trabajando, ¿Y por qué no está conseguimos que se produciendo. reúna con el jefe de Y gobierno a ver si la se verdad, podemos discutir digo, y resolver en un ámbito de comunicación razonable hay un entre los jefes de Estado? intertripartito, hay un ministerio del transporte, del interior y transporte que está a nivel nacional y que están sentándose. Ustedes tienen al director de El Esbase, que es Picardo, tienen los técnicos que se sienten para ver de qué manera ustedes Pero, Tito, no se nosotros tienen nos vamos que a hacer sentar en cargo. todas las mesas que podamos acordar políticas públicas Lo que pasa, para beneficio de la gente. No hay, Lo que pasa no es que se el sientan a gobierno, generar política pública. el gobierno nacional ha centralizado tanto la decisión en la presidenta que no hay ningún funcionario del gobierno nacional No es con el así, cual te son pueda mentiras. sentar y tomar una decisión. Ustedes no toman Nosotros otra hemos definición si no avanzado la toman bastante con Durán Barba con o Mauricio con Macri en la Randazzo, mesa chica con pero Caputo. si ustedes les hacen el relato, como le escriben el libro ese del relato y vienen diciendo todo A lo ver, mismo. ninguna les hago una de- pregunta, Ahora vamos a ir a la Subsecretaría de Trabajo, donde están saliendo los metrodelegados por este acuerdo que se firmó. El tema es, ¿quién va a administrar de acá a fin de año, el año próximo el subte? ¿Y quién va a pagar el funcionamiento del subte? Pues yo creo que deben revisar, como creo que lo han planteado tanto el kirchnerismo como el macrismo, qué pasa con la concesión. Si no había empresas vinculadas, Por que le supuesto, facturaban la concesión es si había crema, es decir, fondos para poder sacar de la propia Es una vergüenza concesión esa y poder concesión. financiar. Bueno, no sé qué opinará No, a ver, Tito Lena, pero bueno. nosotros, a ver, más allá con de el ese tema tema de Metrovías, Sí. nosotros hay una responsabilidad. Son los que hoy tienen un ingreso de dinero muy importante, porque lo hicieron a través de los subsidios, Bueno, tuvieron un montón de ahora, cuestiones. mira- Y tienen el aumento también Está bien, pero planteado. mira, Ahora, ¿vas a defender a digo, Metrovías, entonces, Tito? no estoy defendiendo a Metrovías, de ninguna manera. Pero parece que no sí, chicané parece ser- porque yo no estoy pero defendiendo parece que a sos el nadie. abogado de Metrovías. De ninguna manera, porque digo que tiene responsabilidad absoluta como la tiene el Pero es una gobierno de la concesión ciudad que es de Buenos vergonzosa. Aires. Continuaron las políticas del menemismo. Son ustedes Es una concesión. Y lo ahora que le dieron- hacen pero a con los Metrovías, sectores le dieron privados el los que Sarmiento tienen que hace ir días. problemas. Lo que le quiero Ustedes le dieron a Metrovías, creen que es buena operando el servicio. Les quiero porque si no, no preguntar hubieran para dado el adelante, Sarmiento. le quiero preguntar para adelante, porque se quitaron los subsidios, si bien se aumentó la tarifa a 2.50, eso hizo caer 20%. Un 20%, había 1.200.000 los pasajeros personas. transportados, Sí, por entonces supuesto. no se compensa con el aumento de tarifa de los subsidios que se Y eso es quitaron. una- Entonces es un la pregunta elemento- para adelante es, y de fin de año no va a haber más subsidio, porque el gobierno nacional no paga